Las 4 tortugas planean algo. Miguel Ángel les da instrucciones a sus 4 hermanos. Según el plan, Donatello está encargado de las luces, Rafael de la seguridad y Leonardo estará atento a que todos estén coordinados, que no se cometan errores. Ahora todos sabrán qué hacer. Era el momento de tener la fiesta de Navidad más increíble de todos los tiempos. Algo le dice a Rafael que se van a arrepentir de seguirle el juego a Miguel Ángel. Y además necesitarán más poder. Mikey ya tiene los huevos para el ponche navideño. Leonardo dice que será mejor tener todo ordenado y limpio si quieren tener invitados. Mientras él ordena, Rafael saca a pasear a Pepperoni. Leonardo le recuerda a Mikey que tienen un acuerdo, solo amigos cercanos. Él lo tiene claro, solo amigos cercanos como Abril, Casey, Angel y los mutanimales. No, Leonardo le prohíbe que los invite, ya que solo será para problemas. Mikey le responde que sí, que él lo sabe y que no se preocupe, que solo será una pequeña reunión. ¿Qué podría salir mal? Mientras Donatello pregunta si alguien ha visto sus cables Jumper. Por otro lado, Rafael y Casey hablan en la calle. Casey le pregunta a Rafael cómo Leonardo le permitió a Mikey organizar una fiesta. Rafael le responde que él conoce a Mikey, que en temas de fiestas nadie lo detiene y que además, con todo lo que había estado pasando con Splinter, todos querían relajarse un rato, hasta Leonardo. Casey opina que ellos han sido muy duros con el maestro Splinter. Él tiene que lidiar con muchos problemas desde que se convirtió en el líder del clan del pie. Para él no ha sido nada fácil. Rafa responde que sí, que Splinter ha estado lidiando con eso, pero que él no está ahí para hablar del clan del pie. Está ahí para preguntarle si va a ir a la fiesta o no. Cuando Casey estuvo a punto de responderle, una discusión entre los dragones púrpura lo interrumpe. Casey entra y les pide que se callen. Luego, Casey le confirma a Rafa que sí, que va a ir. Rafa le pide que lleve lo que quiera, que Mikey igual va a estar muy feliz de verlo. Mientras hablaban, alguien los escuchaba desde las sombras. Donatello está en el techo de la casa, tratando de poner las luces navideñas, pero se encuentra con muchos daños que Baxter Stockman hizo con sus Flybots. Una paloma lo molesta, pero Donnie la ahuyenta y se dice a sí mismo que se pondrá serio con su tarea de pegar las luces antes de la fiesta de Navidad. Esa paloma era en realidad un informante de Pete Paloma. Le cuenta todo lo que escuchó sobre la fiesta y Pete se va volando de la emoción. En otro lugar, en el laboratorio, Harold recibe un email de Donatello. Harold no entiende por qué lo recibió, si fue muy claro en decirles a las tortugas que no quería saber nada de ellas. Harold le cuenta a Libby que los están invitando a una fiesta. A ella le parece divertido, pero Harold no quiere saber nada de ninjas. Libby le pregunta si se van a quedar jugando solitario otra vez y que necesitan trabajar más en sus habilidades de colaboración. Le desea una feliz Navidad y le da un beso. Leonardo le dice a Mikey que ya todo está limpio, que al menos nadie va a necesitar una vacuna contra el tétanos al salir. En ese momento llega Woody, el repartidor de pizzas. Dice que el lugar está tan limpio que hubiera llevado caviar en lugar de pizza, a lo que Mikey le responde que de ninguna forma, que ninguna fiesta es una verdadera fiesta sin pizza. Mientras Leo le recibe el abrigo, pregunta por Rafa y por Donnie. En ese momento llega Rafa con Abril y Angel. Woody, sorprendido por lo bonita que era Angel, le pregunta a Mikey que en dónde está el muérdago, pero este le advierte que ella es más ruda que Rafael. Sin que nadie lo espere, Slash llega de sorpresa y con chocolates. Dice que lo disculpen por llegar sin invitación, pero escuchó que había una fiesta. Mikey se alegra mucho de verlo y lo abraza. Las otras tortugas se preguntan quién lo invitó, mientras Woody está aterrado por lo grande que es Slash. Por el contrario, a Abril le parece muy tierno el encuentro de los dos mutantes.
Mikey les dice que no se asusten, que Slash es grande, pero es bueno y no le va a hacer daño a nadie. Slash se disculpa con Woody por asustarlo. Mikey le pregunta dónde ha estado todo este tiempo. Slash le responde que ha estado explorando la ciudad y que se alegra de verlo a él y a los otros mutanimales. ¿Otros mutanimales?, se pregunta Leonardo. Y en ese momento se abre la puerta y entran los mutanimales acompañados de Lindsay. Mikey se sorprende y les pregunta de dónde vinieron, pero la verdadera pregunta era ¿cómo los encontraron? Man Ray responde que un pajarito les contó dónde estaban. Pete Paloma añade que sí, que el nombre de ese pajarito era Jimmy y es su primo, y que además trajo goulash y karaoke. Mikey le recibe el goulash mientras Pete se sigue presentando con todos. Llega Casey, Abril lo saluda y este se sorprende por la cantidad de invitados que hay en la fiesta. Rafa le había dicho que sería una fiesta pequeña. Todos comienzan a charlar mientras toman ponche navideño. Algunos opinan que le hace falta un poco más de alcohol, pero Hernán lo soluciona. Rafa le llama la atención a Pepperoni por comerse la pizza. Lindsay y Abril hablan sobre su regreso al trabajo en el laboratorio de Baxter Stockman. Woody le pregunta a Casey si puede tener alguna oportunidad con Angel. Aprovecha el muérdago para tratar de darle un beso, pero lo único que se lleva es un poco de ponche en su cabeza. Casey le da a Abril un regalo de Navidad, una grabadora. Vio que un detective en una película usaba una así. Pensó que le podía servir en sus temas de investigación. Hernán, ya bastante ebrio, le dice a Sally que Old Hub debería contratar más cangrejos para ganar la guerra. Mientras todo esto pasaba, otros estaban tratando de soportar el show de karaoke de Pete Paloma. Donatello les dice a todos que salgan rápido. Le preguntan si eso será una buena idea, a lo que él responde que ese será el show de luces más impresionante que van a ver. Une los contactos eléctricos y toda la iglesia se ilumina, dejando sin luz a toda la ciudad. Los hombres del agente Bishop le informan lo que pasó, mientras todos se sorprenden por la inesperada consecuencia del alumbrado navideño de Donatello. Pete Paloma aprovecha que su aparato de karaoke funciona con baterías para seguir cantando. Mikey se disculpa con sus hermanos por toda esa locura, a lo que Leonardo le pregunta ¿cuál locura? Porque fue la mejor fiesta de Navidad de todas. Todos duermen. Mikey siente a alguien y se despierta sorprendido. Ve un paquete, lo abre. Son unos nunchakus nuevos. Era el maestro Splinter, quien se despide diciendo: «Feliz Navidad, mis hijos, y unas buenas noches para todos». Te quiero dar las gracias por ver este especial de Navidad y por estar siempre presente en cada uno de los videos que subo aquí en el canal. Quiero aprovechar para saludar a algunos de esos seguidores que están siempre ahí, comentando los videos, dejando like y compartiéndolos. Un saludo para Adianever 3369, para Vanessa Rochelli Gutiérrez, para Carlos Augusto Soria 4805, que el 23 de diciembre cumpleaños. Un abrazo de cumpleaños, hermano, gracias por siempre estar ahí. Un saludo para Don Sombras 2002, un saludo para Gabriel Prime FT 9371, para Jeremy el Cuervo 6091, para Kelman Gregorio Bosques 589, para Natalia Vicio 81094 y para Godzilla King 360. Una muy feliz Navidad para ti que me estás viendo y que tengas un feliz año nuevo lleno de pizza. Nos seguiremos viendo el próximo año con mucho más contenido de las Tortugas Ninja, entretenimiento y videojuegos.